Segunda parte de nuestro programa Engejo de los Reyes para conocer este proyecto de revivir la España de los años 30. ¿Dónde estamos ahora, Antonio? Bueno, pues estamos en el Potro de Rar, para mí una cosa curiosa, emblemática, que ya está en vías de desaparición en todos los sitios. Y ves, Claro, ahora son más los cajones. ahora son los cajones. Estuve el año pasado y de otra en forma. Cabrillas, Sí, sí. con un herrero que se dedicaba precisamente a hacer cajones. Sí. Y claro, y los metían allí y tal. Pero Exacto. esto es muy curioso porque ¿por qué era toda esta historia? Bueno, esto tengo que decir, lo conseguí en Torrefrades, Zamora. Es del año 1920 estas piedras. Y trajiste las piedras Trajimos, tal mira, cual. aquí las tienes, las tuvimos que sacar. Sí. Y bueno, con una grúa meterlas aquí, hicimos unos hoyos aquí para meterlo. Y yo te explico un poco por encima para qué existía o para qué era esta historia. Habéis visto el herrero de las cosas que hacía Sí. era pues las herraduras, las hacía tal, pero tenía que ponerlas al ganado, claro. Entonces, ¿qué pasaba? Si tú cogías y venías a un caballo, normalmente es un poco fuerte, cerril, no sé qué, bueno, aquí tenía el herrero estas herramientas, por ejemplo, que ves aquí, esto se llama arcial. Arcial se pone en el morro del caballo, se le da la vuelta y es como una especie de sedante. Y siempre teníamos que tener pues un ayudante, que aquí me ayuda mi amigo Poli. Entonces lo ponían y él, imagínate que él tenía el morro del caballo cogido, Sí. el herrero cogía la pata del caballo por detrás. Sí. Y desde aquí pues le cambiaba. Te iba a decir, ¿Para qué todo está estas correas? Claro, ¿para qué? pues el problema es que, por ejemplo, los bueyes y las vacas, no sé si sabes, no se tienen a tres patas. No. Entonces, todas estas cosas que podían cogerlas, el buey no se podía sostener. Pero tengo que decirte que, dependiendo de la zona, estas correas que vemos las llaman de una forma o de otra. Sí. Por ejemplo, estas correas aquí son los cornilos o el sobeo también, y estas de aquí, que se llaman las coyundas, en otro sitio las coyundas las llaman a estas correas, pero en la parte de Zamora esas son las coyundas. Esto, si te digo qué es, pues me dice, pues un yugo. No, bueno, pues no esto se llama hublo o camellón. Es uno, si te das cuenta, solo tiene uno, porque normalmente el yugo es para los bueyes, entonces esto va más fijo a la piedra. Entonces, ¿qué pasaba? Que al buey le metían por aquí, así de sencillo, se le metía por aquí, andando, se le ponía esta correa, y cuando el buey estaba con las dos patas delanteras aquí, las dos traseras aquí, con esto tan simple, que era subir, ir dándole vueltas, hasta que el buey iba subiendo. Y quedaba en el aire. Quedaba en el aire y le ponían esto que es el freno. Para que no... Y no se movía. No Entonces, volviera. fíjate qué sencillo, y incluso una persona solo podía estar hasta errando las cuatro patas a la vez sin ningún problema. Y luego esto, bueno, pues se utilizó también para cuando tenía algunas enfermedades, o vacunaciones. Para vacunaciones. Bueno, pues extendió un poco todo. ¿El estanco? Este es el kiosco. Ah, el kiosco. Kiosco que tenemos prensa y tabacos. Y prensa y tabaco. Bueno, mirad, aquí tienes todos los tabacos que se vendían antes, desde los ideales, los bisontes, etcétera, etcétera. Y una de las cosas importantes es el picado. El picado que... La picadura. La sí, picadura, etcétera. que normalmente el bando nacional lo tenía ocupado la parte de Canarias, y eso lo que conseguían es la papelina, tener la papelina, y el bando republicano era la parte del norte, que lo que tenía es el picado. Cuando hablamos del humorista que murió, Gila, que decía, contaba de la guerra, no sé cuántos enemigos, pues hay cosas que eran hasta ciertas, porque a mitad de las trincheras, de un lado a otro, muchos eran hasta familiares y amigos, porque donde los pillara,
Sí. Unos ponían la papelina y otros ponían el tabaco. Se juntaban a la mitad del tal, se echaban su cigarro y al luego terminar dice, compartían el bueno, cigarro. amigo, hasta mañana. Y cuando vayáis, tirar al aire, a ver si no vais a dar y mañana no podemos fumar. O sea, que esto es grave. Sí, Y sí, luego, sí, dentro sí. de los kioscos, bueno, aparte de eso, de los tebeos y no sé cuántos, mira, aquí tenemos, por ejemplo, el diario del siglo XX, La muerte de Manolete, tenemos allí desde... Y una cosa curiosa que, vamos, yo no lo había visto, creía que, por ejemplo, el ABC era un periódico siempre más de derechas. Y que era Sí. otra. Pues si te das cuenta, aquí tenemos un ABC, Diario Republicano de Izquierdas, ABC. Y el ABC. ABC. Y luego tenemos a la derecha, tenemos el ABC, también el 36, del ABC de Madrid, el Nacional. O sea, que tenían dos tipos de... Aquí tenemos el oficio del cantero. Sí, exactamente. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos un reloj de sol. Aquí era donde yo daba clases con los alumnos. Del Instituto Del Venancio Blanco. Instituto Venancio Blanco. Bueno, también han venido de Vitigodino y de otros institutos. Sí. Sí, pero ¿Y principalmente... cómo hacéis un reloj de sol? Y bueno, empezaron los egipcios, luego los romanos lo perfeccionaron y aquí en España, Sí. bueno, existen dos tipos, el de suelo y el de pared. Normalmente ahí en España había 20 minutos de diferencia desde Barcelona ahí a Madrid. Y basándose con la llegada del ferrocarril en el meridiano de Greenwich, pues se unificó una hora para toda España. Y eso se solucionó con esta parte de aquí llamada Nomo, tiene más o menos inclinación según la latitud del terreno. Ajá. Esto sería el este y aquella al oeste. O sea, que aquí en Salamanca tiene a lo mejor esta inclinación, Exactamente. pero en Barcelona está más pegado al suelo o más alto. Estaría más alto. Más alto. Andalucía, más bajo. Más, Más alto más bajo, todavía. más bajo todavía. Más bajo. Vale, vale. Bueno, pues normalmente, ya digo, si no se disponía de brújula, pues el día de San Juan, que es el día que el día y la noche son exactos, Sí, a las 12, digo, a las 2 tenía que marcar las 12. a las 2, las 12. El de pared va la numeración al revés y va hacia abajo, no hacia arriba. ¿Y cómo se orientaba el gnomo? Pues lo mismo, si no había una brújula, pues se orientaba a la estrella polar, el norte. Se puede decir que la inclinación del gnomo sería la misma, tanto el de pared como el de suelo. Siempre que lo hagamos aquí en Salamanca. Exactamente. Si lo hacemos en Barcelona, tiene otra inclinación distinta. Pero Sí, también pero tenían la misma inclinación allí, tanto el uno de como el pared otro. como el de suelo. Esto es la heráldica. Después de 800 años que estuvieron aquí casi los árabes, pues es muy raro el que no tiene su escudo. Su escudo. La forma redonda normalmente pertenece a las mujeres y a los obispos. Mientras que este normalmente es de tendencia polaca y abunda bastante por ahí por la zona para la zona del Umbral, es Vitigodino, en toda esa dirección. Y este era aquí el apartado del oficio del cantero. Exactamente. Bueno, este es corral, un espacio abierto. Este es un espacio abierto donde están todas las casetas que hemos reconstruido. Sí. Y que os comentaba antes, veis en algunas pues tiene el nombre de la persona que vivía y la fotografía. Y ahí es donde hemos puesto, por ejemplo, ahí la telefonía vais a ver, ultramarinos, etcétera, etcétera. Y este apartado por aquí son casas, que ahí si os des cuenta, era como una especie de la lumbre, la chimenea, pero que no lo hemos podido reconstruir. Sí. Y luego, ya lo que sí que me gustaría que vierais en todos los pueblos o por ahí, sobre todo después de la Guerra Civil, empezaban los quintos. Entonces y ponían ahí, viva los quintos, por ejemplo, del 54, viva los quintos no sé cuándo. Pero la gente pregunta, ¿y qué son los quintos? Pues dicen, pues los soldados. ¿Pero dónde provienen y por qué los quintos? Bueno, pues es muy curioso, porque los quintos es una tradición de 1768. Es una ordenanza militar de Carlos III que estableció que uno de cada 5
un quinto se tenía que dedicar, siempre de 16 a 40 años, se tenía que dedicar a la vida militar. Entonces, eso es el quinto. Y de entonces, posteriormente, el quinto, como era un quinto de los mozos de 16-40 años, se quedaron como quintos, y entonces conocer a los soldados, después que hicimos la mili, eran los quintos. ¿Y ahí también el sorteo? Claro, ¿De los quintos? Y ahí el sorteo de los quintos. Y una cosa que habréis oído también es lo de, sobre todo en las ciudades grandes, la caja de reclutas. La caja de reclutas que era el gobierno militar. Sí. ¿Por qué se llamaba caja de reclutas? Porque se colgaba esta caja con las bolas para el sorteo, luego ya se hicieron con bombos. Entonces, era, bueno, pues se exaltaba a África, no sé dónde, bueno, de tocara. Bueno, y entonces, por eso, al ponerse en la fachada, cuando se sorteaban, se llamó caja de reclutas en todos los gobiernos militares. Aquí tenemos la telefonía. Sí, tenemos, es que esto, como tenemos los oficios históricos en bicicleta, pues esto es un oficio más. En la parte de Levante sí que lo existía todavía. Sí. Era una representación de lo que había. Y vamos a entrar aquí a la Viviana, la Viviana que era la gente, luego veréis la fotografía Viviana, del matrimonio. porque la telefonista se llamaba Viviana. Pues, bueno, ella se llamaba Viviana y el matrimonio, que lo vais a ver que en la fotografía que la tengo ahí. Y es una representación un poco de cómo eran los teléfonos de entonces y cómo se llamaban y tal. La telefonía. Tenemos la telefonía. Aquí era donde normalmente los pueblos, las centralitas, donde la gente no tenía teléfono, por supuesto, y tenía que llamar por teléfono a sus familiares, etcétera, etcétera. Esta era una de las centralitas, de las más antiguas que tenemos. Estamos hablando de 1871 y siempre eran las señoras las que ¿no? Los hombres eran los que trabajaban en las averías telefónicas. Y las centralitas se ponía la operadora y te decían, por ejemplo, quiero una conferencia con Cuenca, que mi hijo, pues te pasabas a un cuartito como el que tiene. Era como una especie de cabina. Entonces, efectivamente. Te ponías. Y vale. Esta es otro de los oficios históricos en bicicleta, que era averías telefónicas. Estos siempre eran señores los que lo trabajaban. Tenían los ganchos o los pinchos estos para subir a los postes para poner las jícaras y bueno, poder hacer todo el tendido telefónico. Llevaban su teléfono de prueba y bueno, rendimiento y para ir haciendo, ponerse el noto. Luego tenemos aquí otra centralita más dentro de este pequeñito museo del teléfono, que esta es una centralita de hotel. Estas son las habitaciones y bueno, de aquí te pasaban a distintas habitaciones. Ahí luego tenemos una colección un poco, vamos, de cobre. ¿Y esa otra centralita? Estas son todas militares, son centralitas militares de que se utilizaron muchas en la Guerra Civil Española también. Igual que la bicicleta esta fue bicicleta que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y este oficio? Bueno, este oficio es el barquillero. El de heladero. El heladero. Normalmente es eso, en los años 70 también. Yo recuerdo en Ávila llegar el heladero, cuando llegaba el veranillo, además venían de la parte de Valencia, venía el heladero a vender helados y barras de hielo, porque como no había neveras, venían tal con su tal. Una cosa muy curiosa, que en la parte de Levante también iba con mucho turista, ingleses y tal, y vendían el corte de helado que le llamaban el sándwich. Ahí decía el sándwich, la gente, la palabra sándwich no la pronunciaban bien y se lo derivó al chambi. ¿Y qué era el chambi? El chambi era este aparato que crearon aquí, donde te ponían de 1 peseta o 2 pesetas, te ponían una galleta, te cogían la nata o lo que fuese del chocolate y te daban el helado. Entonces al heladero entonces, desde entonces al heladero, en la parte de Levante le daban chambilero, heladero o chambilero. Y ahí tenemos los chozos de los pastores. Los chozos del pastor, que yo lo tenemos un poco como cuando hacía la trashumancia. Mucha gente venía y a veces duraban de años para años, porque los que construían tan bien que lo tenían, porque como pasaban por los mismos caminos.
¿Y por qué tenemos esta moto? Pues daros cuenta que también al terminar la guerra civil, muchas motos y coches, como el que vamos a ver luego, aparecían en los pajares, muchas destrozadas completamente y otras tapiadas, porque tapiaban para que no se fueran requisadas la moto y el coche cuando de pronto se quita, claro, cuando de pronto se tiran esos tabiques, aparecen unas motos aquí. Con esta máquina he trabajado yo, Antonio. Una aventadora. Solo que le teníamos puesto aquí un motor eléctrico. Claro, para agilizar un poco claro, todos los... Ya no teníamos que darle con la manivela. Esta aventadora es de... Que he visto también dar a manivela. Sí. Esta aventadora es de 1930, la conseguí en Cantalejo, Segovia, que era una de las fabricadas todas este tipo de máquinas. ¿Y esto? Bueno, este es otro de los oficios históricos en bicicletas. Sí. Ahí tenéis la bicicleta del bombero. Y este es un carro también del año 1900. Daros cuenta que en las ciudades las calles eran muy estrechas, entonces cuando ya la manguera o el bombero no podía llegar, las últimas casas se quemaban. El fuego... Como esta de aquí. Esa es de Ciudad Rodrigo, ¿verdad? Es una... Por ejemplo, si tuviera que entrar por aquí, por este callejón, pues no podía entrar. el carro no podía entrar. Efectivamente. Y ahí entraba la bicicleta. Entraba bicicleta. El carro iba tirado, la bombona, por mulas, y Sí. este carro era con dos personas para extender la manguera. La manguera la llevaban a la bicicleta, el bombero iba pegando y entraba hasta el final. Este es un carro que Este es también el les he carro, conocido es que yo. este es de Escurial de la Sierra. Es un carro pues, muy bonito, vamos, para mí fantástico, como muchos de los que hacían, sobre todo en la provincia de Salamanca. Y Bueno, con luego esto ya dimos un salto de calidad en los viajes ya damos respecto al carro. Ya empezó el coche este, es un Fiat Balilla del año 34. Sí. Estos coches, igual que las motos, cuando empieza la guerra civil, los emparedaba la gente para que no se los requisaran. Entonces aquí ponían una pared y cuando termina la guerra civil han pegado un tal y aparece un Fiat Balilla. Otros los quitaban la gente también los motores para que no se los llevaran. Y como curiosidad te puedo decir, porque estuvimos con José Luis Argüeso viendo a ver de quién era el primer dueño. Y digo, coño, pues si viene aquí Antonio Román La Coruña. Y resulta que Antonio Román, gallego, era el director de cine que hizo la película Los últimos de Filipinas y La feirecilla domada. Para mí fue una sorpresa de que Este coche fue del director de Los últimos de Filipinas. Ahí lo pone Antonio Román Lara. Y aquí en el Chispas, ¿qué tenemos? Aquí son los aperos de los animales que se trabajaban, igual que hemos explicado la bicicleta, pues los animales. Ajá. Bueno, pues tenemos aquí pues desde los tableros que yo te he comentado antes en los carros, el para carro, los laterales, para que lo llevaban ahí metido, que además cuando ya estaba todo lleno ponían la red esta que se llama... También las he conocido. La barcina, se llamaba la morral, barcina. Y el morrán, que era el zurrón, el zurrón que normalmente es del arte pastoril, donde el pastor, pues mira, tallaba los cuernos. Y esto que es muy curioso, pues es una cuchara, cuchillo y tenedor todo plegable. Fíjate. Date cuenta, eso hecho con una asta de toro. Una forma de entretenerse. Efectivamente. Y bueno, ahí tenéis la capa zamorana y todo un poco, todos los utensilios que se utilizaban También entonces. La capa. Y del Chispas al Peseto. El Peseto, que es donde tenemos todos los juegos tradicionales. Tenemos desde el futbolín, que fue creado patentado, por un español en el año 37, que un tal Francisco Campos, el ferrolano, y vio muchos niños sin piernas, sin brazos de la guerra civil, les dio tanta lástima que bueno, él inventó el futbolín. Una forma de jugar al fútbol, otra forma. Pues esos son los juegos populares de aquí. Aquí era muy normal también el juego de la calva. La calva Y los bolos. Bueno, pero la calva además es muy de aquí, de Salamanca, todos esos marros, el marro de piedra, lo he conseguido aquí, entre las tapias estaban aquí, o sea que aquí sí ha jugado mucho. En mi pueblo ahora se juega... Sí, con hierro, ¿no? Lo hacen con de hierro, unos tubos que lo rellenan de cemento. Sí. Estos todos están hechos a mano aquí, de distinto tamaño y peso, según lo que quieran. Sí.
Tienda de ultramarinos, como decíamos. Exactamente, la tienda de ultramarinos que se llamaban antes de la guerra civil tiendas de cacharrería, porque se vendía todo, de todo. Pues se vendía cacharros, bueno, ya veo porcelana, que hay de todo. el coyote. Claro, y las tiendas de ultramarinos es porque luego empezó a venir la mercancía de ultramar, por eso se llaman ultramarinos. Hay una cosa muy curiosa, por ejemplo, todo el mundo conoce el jabón El Lagarto. Sí. Y fue curioso por qué se llamaba Lagarto. Porque era una familia de San Sebastián donde fabricaban también otro tipo de mercancías, sobre todo velas, y le dieron por hacer, bueno, pues patentarlo de los jabones. Trajeron a un ingeniero alemán y otro italiano, y tenían muchos empleados ellos, y bueno, una maquinaria de tal, no sé qué, y los empleados asustados de esa maquinaria decían, lagarto, lagarto, como diciendo, joder, la que se nos va a liar aquí, y del lagarto, lagarto se quedó el nombre de lagarto. El jabón. El jabón, sí, sí. Pues los chocolates que se hacían, el papel higiénico de entonces, el elefante. ¿Se nos han detenido? Sí. Va a ser. Tenemos Esta va a ser nuestra morada ahora. Nuestro guardia civil y todo para que no nos escapemos. Mirad, aquí en la puerta esta es donde os contaba antes lo de la pistola esa de advertencia, se ponía, lo que nos decías y en cuando otro programa. efectivamente si se escapaba tal, te pegaba un cartuchazo pero de sal. De sal. Bueno, aquí son los camastros como lo tenían, con su orinal, era un poco como vivían. Sí. Y en esta urna que he puesto aquí, son bueno, pues cosas interesantes de eso, de fichas de presos políticos auténticas, de cómo, por qué estaban castigados, de cargos por los que se les podían acusar de presos en los que eran rebelión militar, adhesión a la rebelión, excitación a la rebelión, que en Salamanca en algunos casos hubo hasta penas de muerte también. El carnet de identidad de la época. Y bueno, estos son los billetes, pero es más de concentración. Sí, pero es más de concentraciones, de campos de concentración alemanes, porque cuando se movían, se movía y entonces el vigilante lo podía dar. Este látigo, bueno, pues yo no sé si me lo quiero creer o no lo quiero creer. A mí me lo regaló un amigo que era de su abuelo, que lo utilizó en la construcción del Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos, bueno, pues esto me decía que era para pegar a los animales. Yo no sé si solo a los animales o alguno más se llevaría alguna castaña. Pero vale. En líneas generales era un poco eso. Cuanto menos tiempo estemos aquí, mejor. Mejor. Llegamos a la panadería La Garrancha. Antonio. La panadería La Garrancha, esto que tiene también su solera. Sí. Mirad, este es el despacho de pan donde tenía. Aquí cuando venía una barra, o si te tenían que cortar no sé cuántos o hacerte pan rallado. Sí. Y una cosa muy curiosa era, bueno, aparte de esto que era el sello, donde tú te ponías el sello, lo amasabas en tu casa, ponías el sello, te lo traían a cocer. Para que no se confundiera con otra gente, pues tal. Y una cosa curiosa es la tarja. ¿Y qué era la tarja? La tarja era una forma de pago de fianza, de forma que como la gente en ese momento no tenía prácticamente dinero, decían que cuando el amo pagaba al criado, lo primero que venía es a saldar la tarja. La tarja es un aparatito así, que esto se lo quedaba el panadero y esto lo tenía el cliente. Entonces, cuando venían a comprar un pan, una mediana, una hogaza, tal, te hacían una raya, se iban haciendo, y tenían que ir coincidiendo todas. Quedaban las dos. Y cuando tenía 56 muescas, se decía que estaba completada la tarja. Entonces ya venían a pagarlo. Pagaban o bien en harina, porque les venía bien también, o en trigo, para les venía bien al panadero, o en pesetas. O sea, claro. Por eso coincide una con otra. Tiene que coincidir la raja, hasta que estaban todas en relleno. Entonces, cuando estaban ya todas completas, ves la persona que me lo regaló, pues, tenían el nombre. La tarja muchas veces en otra parte lo hacían también con los bolígrafos. Con bolígrafos. Pero normalmente lo hacían rayado. Y estas son tarjas que cada cliente tenía su nombre, claro, para no confundirse. Y aquí estamos en el horno, donde se cocía el tal. Que esto, aparte de cocerse aquí, cuando la gente que vivió aquí me contó la señora, la hija, que vivían aquí sus padres. Dormía aquí la madre con los escaños y todo, y bueno, que estaban muy calientes, claro, porque tenían aquí todo el día. Bueno, este es el horno, un horno que además es fantástico, lo hemos nosotros utilizado con los alumnos también, con el panadero de
Anselmo, el panadero de Moleras, y bueno, pues ¿Funcionaba? Perfectamente. Y luego tiene aquí, ves, la chimenea, es Sí, todo sí, de, sí. si ves, de losas de barro, todas, está perfectamente hecho. Y luego la chimenea aquí donde tira el humo para arriba también. Bueno, aquí luego tenéis pues eso, desde para amasar las artesas, para amasar el pan. Esta es una balanza para pesar vamos, la masa. Esto es, bueno, pues donde también amasaban, y barreñito, eso, y se hacía también hasta música popular también con ello. Y aquí tenéis esto para amasar el pan y sacar las barras más finas. Eso es. Y bueno, pues un poco todo eso con las palas que se trabajaban, pues para meter el pan. Salía de aquí, salía donde hemos estado ahora, y es donde se vendía todo esto. Bueno, esto tiene me parece mucha nostalgia de cómo se hacía todas estas cosas. Ahora estamos en la taberna de Mati, Antonio. Estamos en la taberna de Mati, que es el tabernero y es donde terminamos las fiestas siempre, que es un buen anfitrión y siempre nos invitará. ¿Tendrás buenos productos, Mati? Muchos. Viene Sí. la gente y se van a cantar a la gente que vienen. Vamos, Y lo pasan muy bien cada vienen. se lo pasan bomba. Y están deseando por volver otra vez. ¿Qué nos vas a ofrecer a Un aguardiente, nosotros? y como me habéis querido invito a un aguardiente. Venga, Menos mal que te hemos caído bien, si no, no nos das si no, nada. no nos das. Si no, a seca, ¿eh? A seca. Primero Poli. Antonio. No, por favor. Como ves, es un buen anfitrión. Vamos. Vamos a brindar, ¿no? Oye, porque volváis más veces por Porque aquí. me llevo más veces por aquí, ¿eh? Y que siga creciendo el pueblo. ¿Eh? No te quieres pedir bien, ¿eh? Y muchísimas gracias. Muchísimas Gracias a para vosotros por habernos recibido, y así ponemos el punto final a lo que ha sido este segundo paseo por Jejo de los Reyes. Ya saben que si quieren conocer la España como era en 1930, aquí lo van a hacer perfectamente. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós. Que lo vaya bien, ¿eh?